en el capítulo 4 de la Constitución, que nos habla de la sección primaria y nos habla de las disposiciones generales. Acá es el fundamento principal del organismo judicial, lo encontramos entonces en el capítulo 4 que nos habla del organismo judicial. Hablemos un poco de la función administrativa que tiene este organismo judicial. Esta función administrativa nosotros la tenemos regulada en el artículo 53 y nos dice: el organismo judicial será administrado por la Corte Suprema de Justicia y el presidente del organismo judicial, conforme a sus respectivas atribuciones. Esto es lo que nos dice el artículo 53 de la Ley del Organismo Judicial. En esta función administrativa, lo que le va a competir a ella es que va a tener a cargo toda esa planificación, toda la dirección, supervisión, selección, organización, manejo y control de todos aquellos recursos que están dentro del organismo judicial. Cuando hablamos de todos esos recursos, hablamos del recurso humano, el recurso financiero, el recurso material, el tecnológico, entre otros, ¿verdad? La mayoría o varios de acá pues trabajan en el organismo judicial y van a saber perfectamente de lo que yo voy a hablar en este capítulo, hablemos así, que es del organismo judicial. También, ¿verdad? Esa función administrativa, aparte de tener esa pues planificación, toda esa organización, toda esa selección, dirección, también tiene a cargo los tribunales de justicia y las demás entidades y dependencias administrativas. Cuando hablamos de dependencias administrativas nos referimos al Archivo General de Protocolos, al Archivo General de Tribunales, al almacén judicial, al centro de mediación, a la unidad de capacitación institucional y demás, ¿verdad? Todo esto siempre dentro de la competencia del sector justicia. Por eso hablamos de esa función administrativa que tiene el organismo judicial. Esta es entonces esta función administrativa. Primero, que va a estar administrada por la Corte Suprema de Justicia y el presidente del organismo judicial, siempre dentro de sus atribuciones, ¿verdad? Esta función administrativa abarca todo lo que es planificación, dirección, control, supervisión, selección, manejo y control del recurso, ¿verdad? Hablando de recursos, recurso humano, tecnológico, financiero, materiales, y también de lo que tiene a cargo las dependencias y entidades administrativas, como es el Archivo General de Protocolos, el Archivo General de Tribunales, el almacén judicial, centro de mediación, unidad de capacitación institucional, entre otras, ¿verdad? Esto es con respecto a la función administrativa. Conforme la ley del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia y el presidente del OJ o del organismo judicial tiene a su cargo la administración del organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de la administración del organismo judicial, en tanto que el presidente del organismo judicial va a ser el órgano ejecutivo. O sea, la función administrativa la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Y el órgano ejecutivo va a ser el presidente del organismo judicial, en tanto que el presidente del organismo judicial va a actuar conforme a sus atribuciones que le dan, ¿verdad?, para ello.
La Corte Suprema de Justicia va simultáneamente a administrar al organismo judicial y va a ejercer la función jurisdiccional también. Aparte de tener la función administrativa, también va a tener la función jurisdiccional, que es la potestad de impartir justicia, siempre en el marco de la competencia ordinaria jerárquica, ¿verdad? Esta podríamos hablar de la apelación y la extraordinaria cuando hablamos de casación y la constitucional amparo y antejuicios. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia nosotros sabemos que se va a dividir, ¿verdad?, en cámaras. La Corte Suprema de Justicia va a tener la Cámara Penal, Civil, Cámara Laboral, la Cámara de Amparo y Antejuicios, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si la Corte de Apelaciones va a emitir una sentencia que para unos es favorable y para otros es desfavorable, nosotros vamos a poder, si para nosotros fue no favorable, nosotros vamos a acudir al recurso de apelación, ¿verdad? Pero como la Corte de Apelaciones tendría que haber ya conocido nuestro recurso de apelación, entonces nos podríamos ir de una vez al amparo. Entonces nosotros tendríamos que poner el amparo, ¿verdad?, ante la Corte Suprema de Justicia. Y así, dependiendo del recurso que vamos a utilizar, así es como lo van a entrar a conocer las diferentes cámaras. Cámara Penal, Cámara Civil, Cámara Laboral, Cámara de Amparo y Antejuicio, ¿verdad? Entonces, así es la distribución que se tiene. Aparte, ¿verdad?, que la Corte Suprema de Justicia, cuando entremos a ver la Constitución, vamos a ver que la Corte Suprema de Justicia tiene, a ver, ¿quién trabaja acá? O, bueno, no me digan quién trabaja en el organismo judicial, pero ¿quién me dice cuántos magistrados tiene la Corte Suprema de Justicia? 13 magistrados. 13. Seguro que 13. Sí, 13, son cuatro que conforman las tres cámaras, cada cámara y el presidente. En total son los 13 magistrados, más los suplentes. Sí, dime. ¿Quién me iba a decir? ¿Alguien? ¿Quién más? ¿Quién dice que cuántos magistrados tiene la Corte Suprema de Justicia? 7. 7. ¿Quién da más y quién da menos? 13. ¿Cómo? 13. Seguros que tiene 13. 23, Leita. 23, licenciada, 23 magistrados. 23 magistrados, seguros. No, 26. 8 licenciada. magistrados, mi Leita. Son 26, licenciada. ¿Por qué son 26? Porque son 13 titulares y 13 suplentes. ¿Seguros? ¿13 magistrados titulares? Son 13. 13 suplentes. ¿Por qué dice que son 13? Digda, según el artículo 214, dice la Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, Ajá. incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Ajá.
Cada cámara tendrá su presidente, licenciada. Eso sí, ajá. Muy bien. Bueno. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 214 de nuestra Constitución, donde dice sección segunda y habla de la Corte Suprema de Justicia, nos vamos a saltar un momentito ahí. Nos dice en el primer párrafo, ¿verdad?, que la Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. Pero acá, ¿verdad?, no nos dice, solo nos dice que está integrado por 13 magistrados. No nos dice cuántos suplentes ni cuántos titulares, ¿verdad? Bueno, entonces, para continuar después, hablando de la Corte Suprema de Justicia, miremos antes esta función jurisdiccional. Ya vimos que la función administrativa la va a tener a cargo la Corte Suprema de Justicia y la va a compartir con el presidente del organismo judicial. La función judicial o la función jurisdiccional va a ser toda esa actividad del Estado encaminada a titular el ordenamiento jurídico. Esta va a estar dividida para obtener casos concretos en la declaración del derecho y a la observancia de una norma jurídica preconstituida, mediante la resolución con base en la misma de las controversias que surjan por conflictos de intereses, entre particulares como entre particulares y el poder público, y mediante la ejecución coactiva de la sentencia. Entonces, esta función judicial es la actividad que tiene el organismo judicial de impartir justicia, ¿sí?, siempre velando porque se cumpla la ley, ¿verdad?, que las sentencias que se emitan estén dentro de un marco legal. Esa es la función judicial, esa es actividad que ejerce el organismo judicial al impartir justicia. ¿Alguien quería preguntarme algo, decirme algo? ¿No? Licenciada, Bueno. disculpe. ¿Sí? Entonces no me quedó claro, son 13 los magistrados. Así es. Gracias. Bueno, miremos el artículo 57 de la ley del organismo judicial. Acá nos habla de la función jurisdiccional y nos dice, artículo 57, justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las justas judiciales. Según la materia en litigio, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Es decir, que entonces esta función jurisdiccional es ejercida por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, ¿verdad? Por eso se llama justicia, porque solo la Corte Suprema de Justicia y los tribunales pueden impartir la misma. Todos los trámites que se realicen en el organismo judicial
tienen que ser gratuitos y tienen que ser igual para todos, salvo las costas judiciales, es decir, salvo multas o salvo, hay algunas veces que creo que las copias de los expedientes, ¿verdad? También, pero el acceder nosotros, o sea, nosotros ir al juzgado, ¿verdad?, a presentar un memorial, a que se me dé audiencia, eso no me lo pueden cobrar a mí, porque por eso dice que es gratuita. La ley del organismo judicial, ¿qué le corresponde? El decreto 2-89 del Congreso de la República, en el artículo 57 me está diciendo a mí que la justicia es gratuita, ¿verdad? El acceder yo a los tribunales, el que me den audiencia por algún determinado caso, si es penal, civil, laboral, dependiendo de la rama que sea, yo así voy a acudir a los juzgados que tengan competencia para conocer de mi caso, para que me den audiencia. Entonces, eso a mí no me lo puede cobrar el organismo judicial. Aparte es que yo venga y le pague a un abogado, ¿verdad? Eso ya es aparte, pero eso ya no entra dentro de lo que dice la justicia del artículo 57. Ahí ya no. Los honorarios del abogado ya son aparte. Si yo no tengo recursos para un abogado, por eso existe la defensa pública, el Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Si yo no tengo para pagar un abogado que sea un caso penal, yo voy a la defensa pública. Si es un caso, por ejemplo, civil o laboral, y yo tampoco tengo recursos para pagar un abogado, me puedo acercar, en ese caso, al bufete popular, ¿verdad? Decir, y ellos me van a dar a mí, me van a apoyar con un abogado. Entonces ya él va a asistir a mis audiencias, me va a llevar mi caso. Si yo no tengo recursos para pagarlo. Esto es entonces con respecto a la función jurisdiccional del organismo judicial. ¿Sí? La justicia es gratuita para todos. No me pueden a mí impedir que yo vaya al juzgado, vaya a los tribunales, por ejemplo, yo llego a un juzgado cualquiera, ¿verdad? Yo voy, pero si yo soy parte del proceso y yo necesito que me den información de cómo va la sentencia o de cómo va algunas excepciones que yo haya presentado, algún incidente, si yo soy parte del proceso, a mí me tienen que dar la información, pero a otra persona que no sea parte del proceso, sí no le van a dar ningún tipo de información. Eso sí es así, ¿verdad? Si alguien, un X persona llega y no es parte del proceso, no le van a dar información. Tienen que estar apersonados en el juzgado para que puedan darle la información que están solicitando. Esto es entonces con respecto a la función jurisdiccional. Miremos el artículo 58 que nos habla de la jurisdicción. La jurisdicción es única, nos dice. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. ¿Quién me hace favor de leer este artículo 58? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 58, Ley del Organismo Judicial. Jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. A. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. B. Cortes de Apelaciones. C. Sala de la Niñez y Adolescencia. D. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. E. Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. F. Juzgados de Primera Instancia. G. Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.
y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas, H, juzgados de paz o menores y los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Gracias, muy amable. Mire, cuando crearon la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que ya dijimos que su decreto es el 2-89, ellos tomaron en cuenta esos juzgados, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, eso no ha cambiado y sigue. La Corte de Apelaciones también sigue. Magistratura coordinada por la Jurisdicción de Menores y los Tribunales de Menores también. Tribunal de Contencioso, o sea, todos estos juzgados que menciona el artículo 58 sí. Pero conforme ha pasado el tiempo, han sido creados nuevos juzgados, ¿verdad? Por ejemplo, en el acuerdo número 43-12 de la Corte Suprema de Justicia, crearon, ¿verdad? Dice, acuerda, artículo 1, la creación. Modificado el último párrafo del artículo 1 del acuerdo número 34-2013 de la Corte Suprema de Justicia. Se crea el juzgado de turno de primera instancia penal, delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas, con sede en el municipio de Guatemala. Entonces, miren, ahí, por medio de este acuerdo, crearon este juzgado. Y así han creado ya varios otros juzgados. El último que se ha creado es el juzgado que les estaba diciendo, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, a través del acuerdo número 33-2022, creó el juzgado. Ahorita le digo cómo se llama ese juzgado. Dice, el juzgado pluripersonal de paz penal, sí, es el último y el más reciente que ha creado la Corte Suprema de Justicia. El juzgado pluripersonal de paz penal para conocer del delito de desobediencia de resoluciones de trabajo y prevención social. Miren, y este nos habla, ¿verdad? En su artículo 2, ahora vamos a ver ese artículo 2, un parrafito donde dice, el juzgado pluripersonal de paz penal con competencia específica para el conocimiento del delito de desobediencia por el incumplimiento de las reinstalaciones ordenadas y resoluciones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales de trabajo y prevención social de la República de Guatemala, con sede en el municipio y departamento de Guatemala, se integra de la forma siguiente. Ahí entonces menciona cómo se iba a conformar este juzgado, este nuevo juzgado, y es juzgado pluripersonal, o sea, quiere decir que va a tener varias salas, la sala A, B, C, D, E, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos ellos van a ver de estos delitos de desobediencia por no cumplir con las reinstalaciones y por el pago de las prestaciones que los patronos deben de cumplir. O sea, ahora sí o sí lo van a tener que cumplir, ya no van a tener pretexto para no cumplirlas, según este acuerdo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y es el más reciente, que fue el acuerdo número 33-2022. Y salió publicado en el Diario Oficial el 9 de febrero del 2023. O sea,
que ya está en vigencia este acuerdo, ¿verdad? Porque fue publicado el 9 de febrero del 2023. Hoy dice, artículo 12, vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Diario Oficial de Centroamérica. Y se lo publicaron el 9, o sea, el 10 ya estaba vigente este acuerdo. Entonces, por eso les digo, como esta ley fue creada en el año 89, para esta fecha ya han sido creados varios juzgados, ¿verdad? En la verbena está el juzgado que mira los delitos contra la mujer. En la zona 2, por el hipódromo, están los delitos cometidos contra menores de edad, ¿verdad? Han sido los más recientes y ahora este juzgado pluripersonal. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ha sido la necesidad de crearse otros juzgados aparte de estos que está regulado en el artículo 58 de nuestra ley del organismo judicial. Miremos la independencia. ¿Cuándo o qué podemos decir de la independencia del organismo judicial? La justicia se va a impartir de conformidad a la Constitución y a las leyes ordinarias, ¿verdad? Siempre en materia del organismo judicial. Le va a corresponder a los tribunales de justicia esa potestad que ellos tienen de juzgar y promover la ejecución de los juzgados, ¿verdad? Esa es la independencia, o sea, en la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, ellos van a actuar conforme a la Constitución y a las demás leyes. No van a actuar conforme a los intereses de los otros dos organismos del Estado, que sería el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? La Corte, el organismo judicial va a actuar de forma independiente, ¿verdad? Los otros organismos, ¿verdad? Como les mencioné, no pueden ejercer ninguna influencia. Lo único que pueden es prestarle el auxilio cuando el organismo judicial lo requiera. Eso sí pueden hacer. Prestarle ayuda, prestarle apoyo, prestarle un auxilio cuando ellos lo necesiten, ¿verdad? Por ejemplo, si un juzgado de desalojo, ¿verdad?, o de usurpación gira una orden de desalojo para una determinada persona o para un determinado grupo de personas y pide el apoyo, por ejemplo, del ministro de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para que vayan a acompañar al desalojo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, el organismo judicial, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, les va a prestar un apoyo, les va a prestar un auxilio para poder cumplir con esa orden de desalojo, ¿verdad? Pero no puede el organismo ejecutivo ejercer presión, se supone, al organismo judicial. No puede poner esa presión de que gire las resoluciones a favor de determinada persona o personas o que dé resoluciones favoreciendo para tal persona o para tal agrupación. No, eso no lo pueden hacer según la Constitución
y la ley del organismo judicial. Los magistrados y jueces van a ser independientes, ellos tienen que ejercer sus funciones conforme a lo que establece la Constitución. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca. Miremos el artículo 203, por favor, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y nos habla de esa independencia que tiene el organismo judicial y esa potestad de juzgar. Dice, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que le requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de interponerles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por las demás leyes y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 204? Condiciones esenciales de la administración de justicia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de la Constitución de la República, prevalece sobre cualquier ley o tratado. Gracias, muy amable. Miren, cuando hablamos, gracias, en el artículo 203, cuando hablamos a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial. El Código Penal en el título 14 nos habla de los delitos contra la administración de justicia. Acá nosotros vamos a ver que encontramos 6 capítulos dentro de este título y encontramos varios delitos. Entre ellos encontramos los delitos contra la actividad judicial, el perjurio y falso testimonio, de la prevaricación, de la denegación y retardo de justicia, del quebrantamiento de condena y evasión de presos y del incumplimiento. Dentro de ellos vamos a ver algunos, no todos estos delitos, sino vamos a ver ciertos artículos para que ustedes miren, ¿verdad? Y le pongan ahí a la par de este tercer párrafo de la Constitución, ver título 4 del Código Penal, para que ustedes sepan que en ese título, título 14 es. Ustedes sepan que dentro de ese título se encuentran todos los delitos que se cometen contra la administración de justicia.
Miremos el artículo 453. Fíjense que este es un delito muy importante. ¿Por qué? Porque acá nos habla de la acusación y denuncias falsas. Fíjense que hay personas como se le puede conocer, ¿verdad? Comúnmente inescrupulosas, que con tal de hacer daño a una persona determinada le va a poner una denuncia. Y a veces es de una denuncia falsa, porque no tiene los fundamentos, no tiene los medios de prueba para comprobar que realmente haya cometido ese delito. Y le va a poner la denuncia solo porque me cae mal, o porque me hizo algo y me las tiene que pagar. Y entonces yo le voy a poner la denuncia de que ella me hizo tal cosa, ¿verdad? Fíjense que también hay muchas veces de que la mujer descubre al esposo siéndole infiel o tuvo alguna discusión, algo, pasó algo ahí, y que la mujer por vengarse del esposo le va a poner una denuncia y pide que a otras personas la golpeen. Entonces se va al Ministerio Público, va a poner la acusación y entonces viene. Y hay muchas veces que las personas no saben que ahí en el Ministerio Público hay médicos forenses, ¿verdad? Entonces van con el médico para que las revise, las examine y determine, ¿verdad? Y resulta que después no fue el esposo el que la puso. Entonces ahí va una denuncia falsa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también de estar poniendo denuncias, porque no es solo de venir y poner una denuncia, ¿verdad? Como lo establece el artículo 453, quien dice que imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio. Si esta imputación se hiciere ante un funcionario administrativo o judicial, que por razón de su cargo debería proceder a la correspondiente averiguación, será sancionada con prisión de 1 a 6 años. O sea, por eso les vuelvo a mencionar, hay que tener mucho cuidado cuando se va a poner una denuncia, porque no solo es así, de que porque me cae mal o porque me hizo esto, yo me voy a vengar y le voy a ir a poner una denuncia, porque puede ser ya cosa contraria para uno, para el quien puso la denuncia. Dime. Gracias, licenciada. Buenas noches. Le saluda Carlos Macho. Sí, yo me enteré hace poco de un caso ahí en Villanueva de un señor que era prestamista. Ajá. Y el señor era prestamista, ¿va? Y andaba armado. Y había una señora que habían tenido ellos una relación de prestamista, prestador, ¿va? Entonces él le prestaba dinero, pero hubo un momento en que la señora ya no pudo seguir pagándole, ¿va? Entonces lo acusó de extorsión y lo detuvieron ahí en flagrancia, ¿va? Por extorsionista. Y como andaba armado. Y después se supo ya en tribunales que en realidad la señora tenía una deuda con él. Pero se quedó detenido porque como andaba armado y no cargaba licencia. Entonces. O sea, fue detenido por otra cosa y no por lo que se le acusa. Sí, pero la señora también. Ajá, por haber puesto una denuncia falsa. Exacto. Ajá, por eso les digo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando se pone una denuncia, porque no solo es así. Fíjense que ahora ha sucedido de que, eso les quería comentar. Yo tenía algunos casos, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí, en determinado momento, me hicieron una transferencia a mí por error. Pero, o sea, les estoy diciendo un ejemplo, no les estoy diciendo que realmente sea a mí, ¿verdad? Sino, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Mi cuenta me depositaron por error una cantidad. Y yo fui más lista y no fui al banco ni la devolví nada, sino que se equivocó, lástima. Viene la otra persona
que me depositó a mí, como no me localizaba, me puso una denuncia por extorsión y que ella me tuvo que depositar a mí esa cantidad. Y como ella tenía el comprobante, entonces vienen y me detienen por extorsión, ¿verdad? Pero ella me puso una denuncia falsa por extorsión. Entonces, en lo que se averigua, me llevan a mí detenida, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Cuando a ustedes les caiga un depósito que ustedes no saben ni por qué fue, vayan inmediatamente al banco a pedir y que le indiquen por qué les depositaron eso y quién es la persona. Averigüen y ustedes se lo devuelven o van para que no se cometa esto, ¿verdad? Para que no les pongan a ustedes una denuncia, aunque se vaya a ser denuncia falsa, pero en lo que se averigua, los llevan a ustedes por extorsión, ¿verdad? Y puede ser que en lo que averigua, el juez diga, bueno, lo ligamos a proceso, ¿verdad? Proceso penal. Sí se va a ir con arresto domiciliario, ¿verdad? Sale libre, pero con arresto domiciliario, a firmar el libro, por ejemplo, en el Ministerio Público cada 15 días, en lo que se averigua. Y en lo que se averigua, ustedes ya, incluso hasta han salido en medios de comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto cuando les depositen a ustedes en su cuenta. Como les digo, yo he llevado algunos casos muy recientes que ha pasado esto, que no es porque yo haya extorsionado, sino que a mí por error me depositaron cierta cantidad de mi cuenta y yo no fui inmediatamente al banco a averiguar qué pasó, quién fue la persona, por qué lo hizo y a contactarla para devolverle el dinero, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, hagan de inmediato esas averiguaciones, ¿verdad? ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, buenas noches, licenciada, qué gusto saludarla. Buenas noches, igual. Sí, yo también he visto denuncias falsas a través de denuncias de manutención, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, eso también pasa. Fíjense que a los varones, más que todo, es un consejo que también les doy. Por ejemplo, si ustedes se van a separar pues de su esposa y tienen hijos, y en un momento como a veces uno de esposa, de mujer, se pone orgullosa y dice, no, yo no quiero nada tuyo, no quiero que me des nada para los niños, bla, bla, bla. Abran ustedes una cuenta a nombre de sus hijos, para los niños, y ustedes depositen cada mes una cantidad. Deposítenles a los niños una cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de que venga ella y le vaya a poner a ustedes una denuncia, ¿verdad? O una demanda por pensión alimenticia y que ustedes nunca le pasaron, pueden demostrarle al juez que ustedes abrieron una cuenta para sus hijos y que ahí le depositan mes a mes cierta cantidad. Entonces, con eso van a demostrar ustedes, ¿verdad?, al juez que ustedes sí estaban conscientes de que eran unos padres responsables. Entonces, así, no creo que en realidad el juez ya va a considerar de que ustedes fueron conscientes, abrieron una cuenta bancaria para darle a sus hijos mensualmente, que no los desampararon, y así se libran hasta de ir a prisión, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo que les doy más a los varones, ¿verdad? Y a las mujeres también, porque hay muchas veces que es a la inversa, fíjense. Hay muchas veces que si la mujer es la profesional y el varón no tiene trabajo y, por ejemplo, tiene alguna discapacidad para trabajar, entonces la mujer le va a tener que pasar la pensión al hombre. Entonces, sí, me imagino que eso ya lo han de haber visto ustedes en civil, su catedrática les ha de haber explicado que también hay probabilidades de que la mujer en algún momento tenga que ser la que pase la pensión al marido, ¿verdad? Pero son casos esporádicos, no es siempre ni son frecuentes, pero sí se puede dar y sí se ha dado. Bueno, entonces miremos ahora
Igual el artículo 457. Perdón, primero miremos el artículo 454, que es la simulación del delito. Dice, quien falsamente afirme ante funcionario administrativo judicial que se ha cometido un delito de los que han dado lugar a procedimiento de oficio o simular la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será sancionado con prisión de 6 a 2 años. Es lo mismo, ¿verdad? Casi de la acusación falsa. Que, por ejemplo, les diga a un funcionario administrativo, por ejemplo, al ministro, al viceministro, a un director y todo, de que cierta persona, por ejemplo, ha robado o ha ido incluso ante un juez a decir que esa persona robó cierta cantidad, y dice, o simular la existencia de pruebas materiales, incluso hasta presentan pruebas y a veces las pruebas son hasta falsas, va a ser peor, ¿verdad? Para el quien puso la denuncia, para el quien simuló un delito. En este caso podría ser un delito de fraude o un delito de robo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y no actuar cuando uno está enojado. Lo peor que puede hacer una persona es actuar cuando está enojada. ¿Verdad? No, porque las peores decisiones son las que se toma o las toma uno cuando uno está enojado. Es mejor ponerse tranquilo y pensar bien la decisión que se va a tomar. ¿Verdad? Porque miren lo que puede pasar si uno cuando está enojado actúa. ¿Verdad? Miremos el artículo 457 ahora, la omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que, por razones de su cargo, tuviera conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere a retardar hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar. Eso es lo que les estaba mencionando la semana pasada, ¿se acuerdan? El lunes o viernes, no me acuerdo, cuando les dije que si uno sabe, uno particular también, miren acá el Código Penal en el artículo 57 también nos dice, en igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar. No precisamente tiene que ser un funcionario o un empleado público para presentar la debida denuncia cuando uno sabe que se ha cometido algún tipo de delito. Es lo que les mencionaba con los jefes de recursos humanos, que ellos sí tienen bastante responsabilidad, porque, por ejemplo, cuando piden la papelería y solicitan el título universitario o el título de bachiller o cualquier tipo de título, y verifican que el título es falso, porque no está registrado ante la Contraloría o tiene los sellos, pero no aparece, ¿verdad? Registrado en la Contraloría, no aparece registrado en la SAT, empiezan a averiguar y se dan cuenta que es un título falso y no presentan la debida denuncia, e igual incurre en esto de omisión de denuncia. O, por ejemplo, como mencioné, ¿verdad? Hay personas que están en un puesto, no llenan las calidades, no llenan los requisitos y no actúan, por ejemplo, no los reasignan en el puesto donde ellos deberían de estar por sus calidades que ellos tienen, ¿verdad? Igual. Entonces, cualquier persona, ya se dieron cuenta, cualquier persona que tenga conocimiento
de algún delito y no lo denuncia, también va a incurrir en esta responsabilidad. Muy bien. Miremos otro delito que es el artículo 460 y nos habla de el falso testimonio. ¿Quién me hace el favor de leer este artículo, por favor? 460, si lo tienen a la mano, del Código Penal. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 460. Falso testimonio. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50,000 quetzales. Si es falso testimonio, se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 1,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Gracias. Muy bien, entonces este falso testimonio, ¿verdad? Es aquel que va a cometer algún testigo, algún intérprete, algún traductor que tenga que emitir algún informe de algo que sucedió y en lugar de decir lo que realmente pasó, cambia la versión, ¿verdad? Cambia de lo que es verdad a lo que, digamos, en este caso podría ser un intérprete o un traductor jurado o un perito del Ministerio Público que con ese testimonio que van a dar, en lugar de decir lo que pasó, le dice que tiene que decir otra versión porque esta otra versión les va a favorecer a ellos para que el juez dé su veredicto, dé su fallo. Entonces, eso es el decir lo que no es, decir mentiras, por ejemplo. Ese es un falso testimonio. Decir mentiras de lo que realmente pasó. Fíjense que el artículo 459 nos habla del perjurio. Este perjurio, aquí me imagino que a todos en algún momento les pidieron alguna declaración jurada para determinado trámite, para cualquier trámite. En algún momento han hecho alguna declaración jurada ante algún notario. Si ustedes se dan cuenta y dicen las declaraciones juradas, bajo el delito de perjurio, ¿verdad? Relativo al delito de perjurio, van a declarar lo siguiente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque dice, comete perjurio quien ante autoridad competente jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 50 a 1,000 quetzales. Esto quiere decir que autoridad competente también son los notarios, no solo los jueces o magistrados o ministerio público. El notario también es una autoridad competente porque tiene y da fe pública. Entonces, si nosotros venimos y solicitamos los servicios del notario para que haga una declaración jurada, él me va a decir, muy bien, pero jura decir la verdad atendiendo a las penas relativas del delito de perjurio. Entonces, ahí él me está juramentando que todo lo que yo voy a decir
en esa declaración jurada es verdad. Si en algún momento dado, por ejemplo, en esa declaración jurada decía que yo no era deudora morosa del Estado y resulta que yo sí tenía adeudo con la SAT, el notario no va a ser responsable porque él me está a mí diciendo que todo lo que yo diga en esa declaración jurada es verdad. O sea, la que está cometiendo el delito de perjurio, el que está diciendo mentiras, soy yo. O que yo no tengo, por ejemplo, no tengo litigio contra la autoridad. Si yo voy a pedir trabajo y me dicen, bueno, va a estar como 029, me tiene que traer una declaración jurada, usted va a trabajar en el Ministerio de Educación. Entonces, yo no tengo litigio contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Educación. Pero resulta que yo sí tengo una demanda ante el Ministerio de Educación. Pero esa demanda todavía está ahí, todavía está en trámite, ¿verdad? Pero entonces sí tengo un juicio pendiente contra el Ministerio de Educación, porque otra cosa fuera de que dijera, usted tiene, está pendiente o lleva un litigio contra el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces puede decir no o que me hayan puesto así contra la autoridad nominadora, Ministerio de Educación, pero yo no llevo un litigio contra el Ministerio de Educación, sino llevo un litigio contra el Ministerio de Salud. Entonces, ahí no estoy cometiendo el delito de perjurio porque me están diciendo contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Educación, pero contra el Ministerio de Educación yo no tengo litigio, sino lo tengo contra otro ministerio, ¿verdad? O que, en fin, diferentes declaraciones que le piden, ¿verdad? O, por ejemplo, creo que en EXA, ¿verdad? Piden, si digamos, usted nos solicita que le conecten la luz en una propiedad que no es suya, pero que, o sea, ¿cómo les explico? Que es de algún familiar, pero resulta que este familiar ya se murió y ustedes están viviendo ahí, pero que como este familiar no dejó testamento, no dejó a quienes le pertenecían ciertas propiedades y resulta que esa propiedad no tiene luz y usted necesita ponerle luz porque la va a alquilar, entonces EXA le pide una declaración jurada donde diga que usted alquila esa propiedad, ¿verdad? Entonces usted va a venir y la va a hacer bajo el delito de perjurio que usted está alquilando esa casa. Si es verdad o no es verdad, o si usted se apropió de esa propiedad sin tener la debida autorización, o sea, sin que haya salido el intestado donde diga que esa propiedad es suya, entonces ahí va a cometer usted el delito de perjurio porque esa casa todavía no es suya, ni tampoco la está alquilando usted, ¿verdad? Porque la propietaria ya falleció. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le piden a uno hacer una declaración jurada y que lo que se está diciendo sea cierto, ¿verdad? Entonces, estos delitos sí son muy importantes y cuando ustedes lleguen a verlos, ¿verdad? En penal 3, ya por lo menos ya llevan un poquito de lo que quiere decir estos delitos, ¿verdad? Y le pongan más atención a su catedrático de penal. El artículo 461 nos habla de la presentación de testigos falsos, ¿verdad? Dice, quien a sabiendas
Presentar testimonios falsos en asunto judicial o administrativo o ante notario será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 50 a 1,000 quetzales. Si la presentación la hubieran efectuado sobornando a los testigos, se le impondrá la misma pena que corresponde a los sobornados. ¿Ya? También el llevar testigos falsos a un juicio, o por ejemplo, si el notario va a hacer una acta notarial donde va a constar testigos, ¿verdad?, que no ni siquiera están físicamente y él los pone, va a cometer este tipo de delito que es presentación de testigos falsos. O sea, es importante, ¿verdad?, que si el Ministerio Público va a presentar testigos, tienen que ser realmente, les consten los hechos. Si el notario los va a presentar, tiene que hacer constar al notario que fueron esos testigos los que estuvieron en el hecho. Si fue el abogado, ¿verdad?, abogado defensor, el que presenta los testigos, tienen que ser los testigos que realmente les conste. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, cuando los llevan, se ponen nerviosos. Si no han estado en el hecho, se ponen nerviosos y muchas veces lo que dice es que como me dijo el abogado, el hecho se cometió en tal y tal, o sea, ni siquiera dice, como yo estuve en el hecho, a mí me consta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay que prestarse tampoco a ello. ¿Verdad? Decir, mira, vos, yo te pago 500 quetzales para que vayas a esta audiencia y digas esto y esto, ¿verdad? Porque si el juez se da cuenta de que realmente esa persona no estuvo en el hecho o no le constan los hechos, se va a ir a prisión el quien presentó a los testigos falsos como el que le dieron el dinero y por el delito de soborno, como dice el artículo 461. ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí por la hora. Y les comento, nos miramos hasta el día 14 de abril, porque ustedes entran de vacaciones de Semana Santa el día viernes 31. Regresan el día 11, o sea, el día 10, lunes 10, tampoco tenemos clase porque ustedes regresan hasta el 11, y el 11 y el 13 ya tienen sus primeras evaluaciones. Nuestra evaluación es el día lunes 17 de abril. Lo que miremos hasta el día viernes, hasta ahí va a entrar la evaluación. En estos días les voy a estar subiendo el material que ya vimos con anterioridad, ¿verdad? Sería lo que es teoría de la Constitución, lo que es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y se acuerdan también de todas las leyes que vimos, de los artículos que les voy mencionando, ¿verdad? Para que lo tengan presente y no se vayan solo a quedar con el material que yo les di, sino que también lean las leyes que vimos durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, que tengan buenas noches y nos vemos hasta el día viernes 14 de abril.